Y al principio, tal vez el sonido del sonido, el sonido del silencio, la vibración que vibra en todas las vibraciones. Para una antigua tradición, este sonido es la clave del éter, pero es bien complicado esto de concebir el éter. Tal vez pudiéramos tener una aproximación, yo no sé qué tan remota, a través del concepto del vacío cuántico, del espacio cuántico. Y todo este universo, todo aquello que nosotros vemos, es al fin y al cabo una emergencia de ese océano virtual, de ese mundo subcuántico, de ese mundo de energía infinitamente potencial que se va expresando, que se va cualificando, que se va exteriorizando o que va decayendo en todo cuanto existe. Digamos que existe un océano de vacío, un océano profundo, un océano de serenidad, de paz, el océano de la nada, pero dentro de ese océano hay algo que perturba, hay una vibración elemental, hay algo que ordena, hay algo que materializa, que permite la emergencia hacia el oleaje de ese mar visible, de todo aquello cuanto vemos, pero al fin aquello que vemos surge de la profundidad de un océano silencioso e invisible, del océano de la totalidad, del océano del vacío, del océano infinito, de la nada, de esa infinita plenitud donde todo es posible. Pues bien nos dice la antigua tradición que todo aquello es hijo del sonido del silencio, de la vibración que se esconde detrás de todas las vibraciones. Digamos que hay una vibración elemental, llamémosla el verbo, llamémosla la palabra, y desde ese verbo, esa palabra, surgen como armónicos todas las vibraciones de todo cuanto existe. Y a eso lo llamamos el universo, pura vibración, pura encarnación de la palabra. Al comienzo el verbo y el verbo se hace carne, el verbo se encarna de esa totipotencialidad de la vibración primitiva, surgen todas las vibraciones, todos los sonidos audibles, pero cuando hablamos de sonidos audibles es todo aquello que nosotros podemos percibir externamente, pero una interioridad profunda que también está dentro de nosotros, de la que una vez emergió la palabra. Cuando nosotros miramos el efecto ordenante y estructurador del sonido, cuando recurrimos a una antigua experiencia que es la de Chladni, que logra a través de vibraciones de notas musicales crear un patrón de ordenamiento geométrico en el polvo de cuarzo dispuesto sobre una placa metálica, nos encontramos cómo las formas y las apariencias pueden ser explicadas desde esa vibración del sonido y cómo una cosa que los matemáticos modernos conocen a través de lo que se reconoce como las transformaciones de Fourier, nosotros podemos tener como una familia de notas genera una familia de formas geométricas, cómo las frecuencias y las formas se corresponden, qué relación hay entre el sonido, la vibración particular del sonido, qué relación hay entre las notas musicales y la estructura
estructura de las formas, la estructura de la materia, ¿qué relación hay entre la vibración de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras? Digamos que el sonido es vibración, aunque no la escuchamos, aunque la vibración no esté entre 0 y 20.000 ciclos por segundo, que son las vibraciones audibles. Digamos que todo nuestro organismo escucha la vibración del campo electromagnético, del que la vibración del sonido y la vibración de la luz son apenas ventanas infinitesimales. Entonces todo vibra, todo está en movimiento, toda esa vibración, ese movimiento partió un día de un punto cero y henos aquí hablando, expresando nuestra palabra. Henos aquí expresándonos a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, pero si nosotros recuperamos la conexión que hay entre eso, que es el orden externo que reproducimos y ese patrón de ordenamiento vibratorio interno, eso que vibra en nuestro corazón, eso que vibra en nuestra intención, eso que se esconde detrás de nuestra atención, es a eso a lo que llamamos el sonido del silencio. Es a eso lo que llamamos la voz del alma. Es eso lo que en nosotros mueve y conmueve toda la estructura, toda la infraestructura que se manifiesta luego en la expresión de nuestra relación con el mundo. Así que allí tenemos algo bien interesante y es el sonido del silencio, el sonido del sonido, la estructura que da la vibración a nuestra palabra, y podemos empezar a reflexionar de dónde salen tus palabras. Desde el punto de vista físico, tendríamos que remitirnos a la garganta y creer que el sonido tiene su origen en la garganta. No, la garganta vibra, vibra en la presencia de una energía, de una fuerza. Y esa energía, esa fuerza, ¿de dónde es emitida? Obviamente pudiéramos decir que esa energía tiene relación con nuestra capacidad de escucha. Y es un misterio profundo, porque para hablar nos tenemos que escuchar. Primero escuchamos y luego hablamos. Si no tenemos retorno, si no nos podemos escuchar, no podríamos hablar. Por eso un sordo de nacimiento es sordo mudo, de tal manera que nosotros hablamos desde nuestra escucha. Hablamos desde la posibilidad de escucharnos, de retroalimentarnos con nuestra propia vibración. Pero nos podemos preguntar, ¿y qué escuchamos? ¿Nos escuchamos? Escuchamos nuestras motivaciones, escuchamos nuestras intenciones, escuchamos nuestras emociones. Pudiéramos escuchar nuestros pensamientos, porque al fin la palabra es una onda portadora de nuestros pensamientos, y si pudiéramos pensar que el pensamiento sutilmente también tiene una vibración y un sonido, llegaríamos a pensar y cuál es la materia prima del pensamiento, antes de que el pensamiento se vuelva pensamiento, antes de que el pensamiento se exprese en el motivo y revestido de motivo, se pueda expresar y desarrollar en la palabra, que había algo fantástico, un mundo totipotencial, un mundo aún no expresado, un mundo sutil, un mar que es el océano de las ideas, el océano de lo cognoscible, el océano de lo posible, el océano que todavía no ha decaído en una ola particular que llamamos el pensamiento, que no ha decaído en una
expresión vibratoria particular que llamamos la palabra, ese océano es el mundo de las ideas, y ese mundo de las ideas, el mundo de los arquetipos, el mundo del origen, es el mundo del que ha tomado su origen la palabra. Y ese mundo es el mundo de nada Brahma, el mundo del sonido, del silencio, el mundo del sonido antes de que encontrara su particularización en cada nota y en cada palabra. Ese es el mundo del campo etérico, de las leyes del espacio. Para los antiguos, Brahma, nada Brahma, el sonido de Brahma, el sonido de la inteligencia inherente al espacio, ese sonido que se va precipitando a través del éter, al aire, al fuego, al agua, y que se va materializando en la tierra, ese sonido que corresponde a todas las leyes de la conciencia que representan el campo unificado de esa creación. Estamos asistiendo allí al carácter mágico de la palabra. Si todo es vibración, hay una palabra, hay una secuencia de sonidos que entra en resonancia con toda vibración, sea la vibración material, emocional, mental, espiritual. Nosotros tenemos ese agente unificador que es el sonido sutil, el sonido del silencio y el sonido denso, digámoslo así, de la vibración que mueve el átomo, que mueve la molécula, que mueve los tejidos, que mueve nuestro organismo. Empezamos a encontrar ese proceso de correspondencias que hace que desde el punto de vista vibratorio, cada una de nuestras palabras puede entrar en resonancia con nuestra infraestructura genética, con nuestros núcleos celulares, con nuestro genoma, con las bases de los ácidos nucleicos, con esa infraestructura grabada del programa de la vida en el ADN. Y si nuestra palabra fuera mágica, y si nuestra palabra fuera sanadora, y si nuestras palabras fueran sagradas, y si tuviéramos conciencia del valor único e irrepetible de cada una de nuestras palabras, y si pudiéramos saber que con nuestras palabras podemos hacer parte de la sinfonía de la creación y recrearnos en resonancia hasta las vibraciones más lejanas, o pudiéramos simplemente producir un ruido que perturba la sinfonía de la creación, y si pudiéramos saber que cada uno de nosotros es una nota en el libro de la creación, es una palabra sagrada, pero además reconocer que esa palabra es un armónico de una única palabra, de un único sonido creador, de tal vez el así sea, o el amén, o el om de las tradiciones sagradas. Entonces nuestro lenguaje adquiriría una nueva dimensión. Entonces tal vez nuestras palabras ocuparían justamente el tiempo y el lugar en esta gran orquesta de la evolución planetaria. Entonces comprenderíamos que nuestras palabras pueden ser hijas de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos ser fieles resonadores del mundo de las ideas, y nuestras ideas y nuestros pensamientos revestidas con nuestra emoción y nuestra imaginación, vibrar en nuestra pasión, vibrar en nuestro corazón, y la vibración de nuestro corazón vibrar en nuestra garganta, y a través del grito, a través de la palabra, a través del canto, a través de la pausa, a través de la música de la palabra, nosotros pudiéramos llenar la vida de sentido. Un día el Verbo se hizo carne y nosotros fuimos convirtiendo el Verbo y la carne en pura palabrería.
Y si nuestras palabras fueran de nuevo sagradas, fueran mágicas, fueran palabras del alma, y si nuestra palabra se llenara de sentido y ese sentido lo proyectáramos más allá del pensamiento y el sentimiento a cada una de nuestras acciones, y nuestras acciones fueran como la danza que corresponde a la música sagrada de la palabra, del principio, del origen, de nada Brahma, del sonido del silencio. ¿Qué podría pasar con nuestra vida? Bueno, es una invitación a que callemos, a que escuchemos, porque alguien decía casi que jocosamente, nosotros nos demoramos alrededor de 2 años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Que tu palabra sea hija del silencio, donde puedes escuchar la eterna voz del alma, la voz de la conciencia en ti.